el asunto es de qué pasa cuando me entero que mi pequeño es sordo. No es ir corriendo así de ¡ah, la escuela! No, papás, calma, tranquilos. La verdad es que no es algo que sea como tan fácil, no es un proceso de duelo, es un proceso en el que tienen que ir trabajando expectativas, que tienen que ir trabajando oportunidades, tienen que ir trabajando qué hay en este mundo que les está ofreciendo a ustedes como familia. Y la verdad es que sí, no está tan fácil. Justo por eso abrimos este canal, ¿no? Sí. Para poder dar alguna alternativa que nosotros hemos visto que en el desarrollo va siendo óptimo, que tal vez en etapas tempranas hubiera sido excelente que hubieran encontrado la oportunidad de encontrar una persona sorda que les pudiera empezar a trabajar señas y que desde el año 0 estén ya trabajando señas, ¿no? Pero, bueno, es que me di cuenta de que mi pequeñito es sordo a los 3 años porque le hice un estudio, porque entró al preescolar y entonces, bueno, también lo puede ser. O sea, podemos ganarle tiempo al tiempo. Eso sí, esa es la verdad. Sí es un proceso, sí es una nueva lengua, sí. Pero lo más importante es que vayamos alcanzando estos procesos poco a poco. Que no nos espantemos con el hecho de, ya se acabó. No. Calma. Siempre les pedimos, creo que en esta parte, la primera, mucha calma. Sí pasar sus procesos, sí irlos acompañando, porque es un proceso que puede ser lo más fácil o tan fácil o tan difícil como los caminos vayan encontrando. Y además el ejemplo que pones de Francia, Rusia es muy bueno, porque se puede pensar al niño sordo en algo tan sencillo como alguien que la única diferencia que tiene es que habla otro idioma, en este caso que seña otro idioma, ¿no? Ni siquiera en algunos casos tiene que ser una situación tan desdimensionada o tan fuera de proporciones, es solo alguien que va a hablar como primera lengua la lengua de señas, porque esa es su lengua natural. Pues sí, como dices, va a requerir la chamba de que como padres nos pongamos a aprender lengua de señas, que nos pongamos a leer sobre cosas que a lo mejor no nos habíamos imaginado que teníamos que leer, porque no teníamos por qué. Pero justo como dices, uno de los motivos de este canal es decirles, miren, aquí está toda esta información, se las tratamos de dar tan digerida o tan simple como sea posible, siempre conservando un nivel de profesionalismo y de calidad en la información que les compartimos, ¿no? Pero que sepan que está ahí y que les puede ayudar a hacer esta transición mucho más amable. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, en esta parte en la que nosotros somos modelos lingüísticos, podemos no ser como tan proficientes en esta parte de, conozco la lengua de señas de pe a pa y demás. O la verdad es que soy un papá que estoy aprendiendo y tengo 3 señas. Esas 3 señas son importantes y tu pequeño las va a adquirir en un día, ¿no? Sí. Son esponjas, son unas esponjas que adquieren todo lo que está a su alrededor. Probablemente utilizamos muchos medios para poder estimular el lenguaje y ni siquiera nos damos cuenta. Que no solo sea una niñera, ¿no? También el estar acompañados y el estar viendo un video con los pequeños de, mira, se va a caer el cochinito, se pegó, le duele, híjole, lo va a regañar su mamá. O sea, esta parte de acompañamiento lingüístico también es una formación, es una estimulación. No es todo el tiempo, ¿no? Y están bombardeando al niño de pum, 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 todas las palabras y habla mejor. No, pero es un proceso en el que también podemos estar acompañando. Y un proceso de adquisición natural, ¿no? Justo como decías, no es que vayas a sentar a tu niño a tomar una clase formal de lengua de señas, como tampoco sientas nunca a tu niño a tener una clase formal de español, por lo menos cuando tiene 3 o 4 años. O menos. Pero si te sientas con él y le lees un cuento, o si te sientas con ella y te pones a ver una caricatura, pero no solo la dejas viendo la caricatura ahí sola, ¿no? Sino que estás haciendo como correlato o coplática de, ya viste, el correcaminos va súper rápido, o ya viste, la princesa ya tiene un vestido nuevo, o ya viste, el príncipe tiene una capita nueva. Estás siempre acompañando eso y dándole otra vez un modelaje de lenguaje, pero también un modelaje o un acompañamiento donde aprenden cómo contar historias, que hay cosas que pasan en el pasado, que después si algo pasa, tiene ciertas consecuencias. Y que tiene que ver, lo más importante, que tiene que ver con ellos. Así de, el vestido de la princesa es nuevo, como tu vestido nuevo que te compramos ayer, ¿te acuerdas? Es morado, está padrísimo, mira,
el de ella es rojo, ¿cuál te gusta más, el morado o el rojo? Esta parte de darles a este acompañamiento no solamente es como un, ay, bueno, pues es que tengo que platicar con él, no es que no tenemos, pero sí tenemos esta responsabilidad de brindarles información para poder incrementar su lenguaje. Y ahí Oral o ya sea en oyente o en sordo, esta parte lingüística de ¿y a dónde fuiste? ¿Y qué compraste? Oye, ahorita mañana vamos a ir con tu abuelita y vamos a llevarle manzanas. Y entonces el niño va creando esta, mi abuelita, manzanas, mañana. Ajá, no sé qué es mañana, sé que son manzanas y sé que es mi abuela. Mañana otro, pues a ver qué pasa. Y al otro día es como de, hoy ya vamos a ir con tu abuelita, vamos a ir a comprar las manzanas y vamos a llevárselas allá. Y es como de, ok, mañana, ok. Y entonces como pasan los días, el niño va entendiendo que mañana no es ahorita, sí. Es algo que va a ocurrir después. Pero no estamos con mañana, miércoles, mañana, jueves, mañana. No, porque en el calendario como tal puede estar ahí un dibujito de, mañana, pero no me voy a meter a que dime mañana es jueves, hoy es martes, ayer fue el lunes. No. Exacto, esos conceptos se van interiorizando poco a poquito y a fuerza de la experiencia, ¿no? El que noté casi clarísimo fue el de nuevo. Nadie nunca te explica, el nuevo viene del latín, no sé, ¿no? Más bien, pues gracias. Lo que aprendes es que eso que acabas de recibir por primera vez, la gente le llama nuevo, ¿no? Bueno, con este ejemplo del vestido o estos zapatitos que son nuevos. Y a fuerza de escuchar varias veces que algo que te acaba de caer a ti, tu mamá o tu papá le dice nuevo, es como vas formando el concepto de nuevo. O todavía más complejo el de tiempo, que ya es pensamiento abstracto, que a los niños, a todos les cuesta trabajo entender primero qué es hoy y qué es mañana. Y justo no te lo explicas con un calendario, sino a fuerza de escuchar muchas veces que mañana va a pasar algo y después poco a poco van creando esas asociaciones. Y entonces el proceso acompañado puede ser con un libro, puede ser todas las noches, de verdad acompañar un libro todas las noches, apagar los celulares y decir, es hora del libro. Los niños ven, ok, mi papá está agarrándolo, ¿qué hace con eso? Pues lo ojea, pues yo también, porque es un modelo. Uh-huh. El mejor educador en la vida es el ejemplo, ¿no? No me acuerdo, había una frase que encontraré por ahí cuando no estemos grabando, seguramente, que dice, si quieres enseñar, dilo, pero si quieres enseñar 2 veces, hazlo, ¿no? Claro. Entonces, vamos a hacerlo, y bueno, uno de la parte del uso del celular que yo les digo mucho a las personas que están alrededor de mí y a mí me cuesta mucho trabajo es, tu cerebro ve el celular y entonces ve luz y dice, es tiempo de estar despierto porque hay luz. Uh-huh. En esta parte reptiliana del cerebro de, yo me quito la luz tan fuerte del celular y entonces leo, mi cerebro se va apagando y va estando en un estado de relajación en el que ya los niños pueden dormir. Por eso es muy importante leer libros antes de dormir. Claro, y ayuda a que crezcan los periodos de atención, ¿no? Como los estímulos suceden muy rápido en el teléfono, se sabe ya que reduce los periodos de atención de los pequeños. Entonces conviene que tengan o que participen de actividades que a la larga les permitan tener periodos de atención más amplios, porque eso va a ayudar con su aprendizaje, porque eso les va a ayudar a regularse emocionalmente, porque eso les va a ayudar a interactuar mejor con sus pares. Entonces, en general, como para hacer un resumen de este video, es la estimulación del lenguaje es todo el tiempo. Es fundamental en los primeros años, muy muy importante. Si es con un pequeño sordo, evidentemente que nos demos cuenta que es sordo y que de ahí digamos qué vamos a hacer. Adquiramos señas, aprendamos señas, vamos a hacerlo con nuestro pequeño, que él adquiera las señas lo más natural posible. En todo el tiempo, todo el lugar, con cualquier oportunidad podemos aprender. Muy bien, y estarlo modelando todo el tiempo, ¿no? Porque así como un niño oyente escucharía un montón de estímulos de tele, de mamá, de papá, de abuelitos, el niño sordo tiene que tener todos esos estímulos o tanto sea posible, pero en señas. Exactamente. Y pues ya, muchas gracias por estar con nosotros en otra emisión. Denle like al video y síganos en la página de Facebook, por favor. Acabamos de ver Instagram. También ya tenemos Instagram, entonces seguramente ahí vamos a estar subiendo señas para cosas para que puedan ir aprendiendo vocabulario. ¿Y qué más? Bueno, pues muchísimas gracias. Por favor, si tienen dudas, si les genera algún tema, inquietud, quieren que nos pongamos a investigar, en eso somos buenos. Nosotros nos ponemos a leer, somos súper ñoños. Entonces,
este canal lo queremos hacer y crecer juntos, no nada más nosotros dos, sino también con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bye bye.